Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado al mes del ambiente, en este tercer webinar del ciclo de charlas dedicadas a, bueno, tan importantes temas como lo es el ambiente para el Colegio de Biólogos. Es un gusto poder recibir a quienes nos acompañan a través de nuestra plataforma en Zoom y también en nuestro Facebook Live. Hoy tenemos una charla denominada Consumo de combustible, cambio climático y contaminación. Tenemos la grata participación de nuestra colegiada bióloga y miembro de la Comisión del Plan de Gestión Ambiental, Natalia Alfaro Argüello. La voy a presentar un poquito. Ella es bióloga e ingeniera en gestión ambiental con más de 11 años de experiencia en sostenibilidad, biodiversidad y desarrollo ambiental, especializada en gestión ambiental empresarial, certificaciones, cumplimiento normativo, mediación comunitaria y educación ambiental, promoviendo soluciones inclusivas y sostenibles que generan impacto positivo en la sociedad. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos en esta tarde. Gracias por tu participación y este espacio es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Raquel, por esa introducción y muchísimas gracias a todos los que están hoy conectados y presentes interesados en este tema. De verdad, de antemano, espero que les guste mucho. Lo preparé con bastante cariño para todos ustedes. Entonces, entremos en materia. Como les comentó Raquel, pues la idea de hoy es que hagamos un viaje a través de la conversación o la unificación entre los combustibles, el cambio climático y la contaminación, ¿sí? Entonces, empecemos porque esta es, ¿verdad? Pues un viaje en el que tenemos como que hacer diferentes paradas, diferentes, ¿verdad? Como hacer distintas escalas y ya luego unificar todo, ¿sí? Entonces, iniciemos con el tema de combustibles. Acá brevemente, ¿verdad? Pues les detallo más o menos como las distintas estaciones en las que vamos a bajarnos y hacer un poquito de resumen. Y ya luego, ¿verdad? Vamos a hacer un cierre. La primera parte es en lugar de llamarla combustibles o así quise, pues enfocarme más en lo que le está pasando al planeta o el efecto que tiene en el planeta, ¿sí? Podríamos decir o llamarlo, bueno, pues el planeta tiene fiebre o está enfermito. Cuando tenemos una persona enfermita en la casa, ¿verdad? Pues definitivamente eh, pues en el hogar se arma, ¿verdad? Como un protocolo, un procedimiento, todos, ¿verdad? Entramos o nos ponemos un poquito alerta de, bueno, definitivamente entonces alguien tiene que cuidar a la persona, entonces otra persona tiene que encargarse de la comida y demás, ¿sí? En este caso, el planeta, bueno, pues está enfermito, tiene fiebre y nadie, ¿verdad? Nadie está realmente como asumiendo ese cargo o esa posición de ser el cuidador, ¿sí? Y aunque no es COVID, ¿verdad? Pues definitivamente nos está afectando la respiración. Y esto es un spoiler de lo que vamos a hablar al final, ¿sí? Para comprender y entender este primer punto que es combustibles y de por qué el planeta está enfermito y por qué se enferma, tenemos que hablar de tres conceptos muy importantes y que por lo general se confunden o se mezclan, ¿verdad? Y es importante que los tengamos claritos. Y como biólogos o como miembros, ¿verdad? Del Colegio de Biólogos tenemos que abogar porque la ciencia o los conceptos técnicos sean del dominio común de todos los ciudadanos, que se entiendan, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, nuestra misión es buscar las formas prácticas, fáciles de explicar, pues estos conceptos que a veces pueden ser o caer por ser muy técnicos. Y lo peligroso de que se consideren o que caigan por ser muy técnicos es que mm, pues entonces la gente a veces prefiere pues no hablar de ellos, no son un tema de conversación, ¿verdad? Pues común, en especial en un momento como ahorita que tenemos el mundial, ¿verdad? Difícilmente pues hablamos de esto. Por allá en alguna discusión, ¿verdad? Se habla de qué tanto, cuál es la huella ambiental de un mundial, pero
Pero lo que pasa es que si volvemos a estas conversaciones o estos temas solamente en las esferas técnicas, científicas, y no lo llevamos al ciudadano, ¿verdad? Pues del día a día, el que no tiene una formación técnica, pues podemos caer en perder aliados, en perder jugadores importantísimos en este partido, que es el partido, ¿verdad? Del clima y y del bienestar de todos los seres vivos que vivimos en el planeta. El primero entonces es el concepto de efecto invernadero, que casualmente tiene que ver con el bienestar de nosotros, los organismos y los seres vivos que vivimos en el planeta. Este efecto invernadero es un efecto natural, sí, énfasis en natural del planeta. Eso es una maravilla, ¿verdad? Que logró física y termodinámicamente, ¿verdad? El planeta. Y básicamente lo que hace es que cuando los rayos del sol llegan a nuestro planeta, y pues calientan y luego rebotan, pero hay una capita aquí de gases, como la que vemos acá en esta imagen, que lo que hace es atrapar esos rayos de calor, esos rayos del sol, y así mantienen una temperatura estable. Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Bueno, pues nuestro planeta rota y siempre hay una cara que está recibiendo ese sol directo y otra cara que no. Si este efecto producido por esos gases que mantienen el calorcito no existiera, entonces pues la cara que ya no le da el sol se congelaría, ¿verdad? Y eso haría que la vida sea improbable solamente durante las horas en las que el sol le está dando a esa cara del planeta. Entonces, este efecto es el que logró que tengamos seres vivos en el planeta. Es decir, que la vida, o sea, que las plantas mantengan o estén en un ambiente donde la temperatura es viable 24 horas al día, indiferentemente de si estamos durante horas del día o de noche. ¿verdad? Entonces, este efecto es algo increíble, maravilloso. Gracias planeta por darnos este efecto, por generar la atmósfera que lo permite. Y acá viene entonces la parte en la que entramos nosotros, el calentamiento global. Resulta y acontece que entonces, como les comenté, la capacidad, ¿verdad? Pues de atrapar ese calorcito es producido por unos gases acá. Entonces, ahora resulta que esos gases están aumentando un montón, ¿ok? Pensemos lo siguiente, pensemos o sea, para que no se queden con la palabra montón, sino, o sea, qué tan exagerado es que estén aumentando. Pensemos como que alguien está cocinando un queque de chocolate y se va un momento a buscar otro ingrediente y en eso pasó otro miembro de la familia y dijo, mira, este queque le hace falta azúcar y le echa una taza. Y luego pasa otra persona y dice, ay, yo veo como que no le han echado azúcar, le voy a echar otra taza. Y luego otra persona hace lo mismo, ¿verdad? Cuando llega la persona que está cocinando, ya agregaron, duplicaron, triplicaron la cantidad de azúcar que requería ese queque de chocolate y ya no va a saber, pues, nada rico. Más o menos por ahí andamos, ¿verdad? Pues con esta situación, con los gases de efecto invernadero se han aumentado, generado, se han duplicado, triplicado. Bueno, no tengo ni la medida en realidad de cuánto han aumentado con respecto a lo que ya naturalmente se tenía en la atmósfera. Y bueno, pues lógicamente ese aumento de gases tiene efectos, lo que me lleva a la palabra, bueno, al concepto cambio climático. ¿Sí? Pues si yo ahora tengo más gases de esos que tienen la capacidad de atrapar el calor del sol, de esos rayos del sol cuando llegan al planeta, ya ahora entonces cuando rebotan se quedan atrapaditos, ¿verdad? En las moléculas de esos gases. Entonces, pues vamos a cambiar la temperatura del planeta sí o sí. Es indiscutible. Estamos calentando en exceso el planeta. Y acá me encanta usar analogías para explicar eso. Se las dejo aquí, se las regalo, porque recuerden que tenemos que ser replicadores de la ciencia en la forma que podamos o simplificarlo, ¿verdad? Al entorno y a las personas a las que encontremos. Pensemos esto. Tenemos una persona que está durmiendo una siesta en Orotina o en Punta Arenas. Sabemos que ya es un lugar caliente y demás. Bueno,
La cobija la usamos allá en, no sé, en las montañas, los que vivan allá por cerca del Cerro de la Muerte, se van a poner una cobija porque saben que eso les va a ayudar a retener el calor. Pero si usted vive en Punta Arenas, en Morotina, probablemente ya el ambiente es caliente y usted no va a usar cobija. ¿Qué pasaría si alguien dice, ay, voy a echarle una cobija a ese muchacho que está durmiendo ahí? Y le ponen una cobija. Y luego viene otro y le pone otra cobija y luego termina como con cuatro o cinco más cobijas. No las necesitaba, ¿cierto? Bueno, entonces podemos explicar, ¿verdad? Estos tres conceptos pensándolo o viéndolo como una cobija, ¿sí? La atmósfera ya era una cobijita que retenía el calor necesario que ocupaba el planeta. Y bueno, pues esos gases de efecto invernadero, que por el momento no hemos dicho quién los puso ahí, ¿verdad? Eh, que mágicamente han llegado ahí en exceso y pues lo que están haciendo es lo mismo, calentando o bueno, haciendo esa cobija más gruesa o más con más capas. Entonces, pues lógicamente, de ahí, pues estamos echando una cobija sobre otra, o sea, estamos haciendo que el planeta esté más caliente. Y ahora sí, entonces, digamos quién es ese culpable. Pues esos gases de efecto invernadero adicionales que están llegando a la atmósfera son producidos por las actividades humanas, ¿sí? Por las de nosotros, las que nosotros hacemos. Y entonces, básicamente, nosotros somos los que le estamos poniendo esas cobijas adicionales a la atmósfera sin que ella las necesite, ¿sí? Básicamente por ahí está el asunto. Y así podríamos explicarlo, ¿verdad? De una forma menos compleja o más simple, incluso a una audiencia como niños, ¿verdad? Que tal vez no los involucramos en esta lucha o en replicar este mensaje porque creemos que el concepto va a ser muy complejo, pero se pueden buscar formas. Bueno, otro punto importantísimo, ¿verdad? Pues de este tema es hablar también de algunos, pues, mitos o frases que se utilizan para, pues, para desprestigiar o desmentir que en realidad está ocurriendo un cambio climático. Una de ellas es que el clima de la Tierra siempre ha cambiado y es cierto, sí. Hay variaciones y cambios que conocemos, ¿verdad? Dependiendo de la rotación del planeta, montones, ¿verdad? Por distintos aspectos. Sabemos que han ocurrido eras glaciales, sabemos que han ocurrido este, sí, eventos, por ejemplo, erupciones enormes que han sometido el planeta, ¿verdad? Pues a un periodo donde no ingresa nada de luz. Han habido eventos bastante fuertes que han cambiado el clima. Pero lo que está pasando hoy tiene un marcaje, por así decirlo, tiene una línea temporal muy clara que definitivamente nos tiene que evidenciar como científicos que no podemos ponerlo en la misma caja de decir es una variación climática, ¿verdad? De esas que siempre han ocurrido. ¿Por qué? Bueno, primero está pasando más rápido que nunca antes en la historia. Primero tenemos evidencias que no son situaciones como por el sol o los volcanes, y porque también tenemos mediciones de del aumento de esos gases de efecto invernadero y las potenciales fuentes que somos nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues una muy clara, ¿verdad? Que las temperaturas globales han aumentado y desde cuándo lo han hecho. ¿Sí? Sabiendo o teniendo un historial de 800.000 años de estabilidad previo a este punto, a este año 1880. Y es aquí cuando tenemos que recordarnos que es a partir de este año en adelante que obtenemos, ¿verdad? O encontramos o perforamos el primer pozo de petróleo y pues de ahí se nos abre un panorama aún más amplio de los combustibles fósiles. Antes de eso había una explotación de carbón mineral y también pues se generaba o se creaba carbón a partir de corta, ¿verdad? O de leña. Pero es a partir de este momento que tenemos, ¿verdad? Pues encontramos ese segundo combustible fósil con una mayor eficiencia a la hora de quemarlo y demás que se nos abre, ¿verdad? El panorama
en las diferentes formas en las que tenemos pues de quemarlo o hacer combustión. Ya lo ponemos en un motor, en un vehículo, en un avión, en un barco, en calderas y pues wow, ¿verdad? Reventamos las industrias, las economías y en todo vemos pues maravillas. Y es importante aquí también aclarar y ser muy conscientes de que a veces las posturas científicas son muy criticadas porque se consideran contrarias al progreso, ¿sí? Y no lo son. Simplemente estamos recordando que el progreso no puede ser a costas, ¿verdad?, del deterioro del único lugar en el que vivimos, que es este planeta. Esa es la parte en la que tenemos que hacer énfasis. No se trata, no estamos queriendo bloquear o detener el progreso y el avance de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Es simplemente recordarles que se tiene que hacer con un gran pero, sin deteriorar el lugar donde vivimos y donde estamos realizando todas estas actividades, que no tenemos otro planeta, ¿sí? Y es que ese exceso de gases de efecto invernadero ya definitivamente nos lo está demostrando, lo está manifestando fuertemente. Vean que en el gráfico anterior les comentaba que básicamente en un periodo muy, muy corto para la historia del planeta, casi que 200, 300 años, hemos modificado la composición química de esa atmósfera demasiado. Lo suficiente para que tengamos, pues, muchísimo calor, ¿verdad? Ya en los periodos de junio, julio y agosto, los hemisferios norte, los países del hemisferio norte están reportando, ¿verdad? Pues olas de calor constantes, casi que de semanas de enteras de cierre. Hace poco vi que la IPCC publica lo que llaman el Club de los 50 grados centígrados, es decir, las ciudades del planeta que ya han tenido o más de un día en un mes temperaturas de 50 grados o hasta más eh, en exteriores, es decir, una temperatura incompatible con la vida humana, ¿verdad? Sabemos que las funciones del cuerpo no son compatibles con esas temperaturas, ¿sí? Nuestra respiración celular, nuestras funciones celulares, entonces es un momento o son situaciones y condiciones donde nuestros sistemas de vida se ven claramente retados. No podemos pensar en un agricultor trabajando en esas condiciones o un obrero en una construcción, ¿verdad? Entonces no podemos obviar eso. Aquí es cuando ya, ¿verdad? El planeta nos está tocando la puerta diciendo, chicos, no es exageración, es que esto me está llevando, ¿verdad?, a generar condiciones que no son compatibles con ustedes ni con otros organismos con los que compartimos el planeta, ¿verdad? Pues y definitivamente eso nos lleva pues a daños humanos, una mortalidad que tal vez a veces no se quiere relacionar, se quiere obviar, pero hay una mortalidad cada año en aumento con respecto a las olas de calor por las poblaciones pues más afectadas, adultos mayores, niños, personas en condición de calle y infraestructuras también, porque los climas extremos, ¿verdad? Pues cada vez retan, ¿verdad? Más a los suelos, a las infraestructuras y demás. Y los océanos se calientan también, sabiendo, ¿verdad? Pues que somos más océano que tierra. Y esto nos lleva, bueno, pues a pérdidas de cultivos, pérdidas de biodiversidad y un sinfín, ¿verdad? De, de afectaciones que van encadenándose y generándonos condiciones demasiado retadoras para nuestra supervivencia. ¿Ok? Bueno, hablemos entonces ahora del combustible o lo que podríamos llamar ese protagonista que nadie invitó a la fiesta del clima, o así diría el planeta, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, antes de 1880 quemábamos carbón, no está tan disponible para todas las personas en el planeta, entonces, y todos otros tenían que usar otras medidas, no tenía una difusión tan grande o tan fácil, ¿verdad? De, de extender o de generar tan altísimo impacto como lo son ya estos otros gases de efecto invernadero, por los cuales ya estamos, ¿verdad? Pues reventando, por así decirlo, los límites de tolerancia al planeta. Y es que son estos, ¿sí? Como les decía, ¿verdad? Antes de 1880, bueno, pues el combustible fósil más utilizado era el carbón.
Y si bien no hay yacimientos de carbón en todos los países del mundo, los más grandes que hay en este momento están en China. Ellos, ¿verdad? Pues tienen esa fortuna de tener yacimientos muy grandes de carbón y otros países, bueno, pues encontraron sus yacimientos y luego al consumirlos empezaron, ¿verdad? Pues a cortar árboles y generar carbón, ¿verdad? Pues de forma artificial. Luego, ¿verdad? Bueno, pues aparece el petróleo y ya con este hacemos refinados y sacamos, ¿verdad? Pues gasolina, diésel, plásticos y otro montón de cosas que aunque ustedes no lo crean, estamos utilizando en alimentos, en nuestra ropa, en nuestras cremas de cuidado personal y demás. Y el más reciente de los combustibles fósiles, pues es este, gas natural, que nos genera o lo utilizamos para cocinas, calefacción y electricidad. Y todos estos puntos, ¿sí? Todos estos puntos, cuando los sometemos a procesos de combustión o de quema, generan gases de efecto invernadero, ¿sí? Esos que dijimos que se le están sumando a la atmósfera y están calentando el planeta más, ¿sí? Y no es como más, así como, ay, más un poquillo, como nada más le agregué un poquillo más de sal, un poquillo más de azúcar a la receta, ¿no? Resulta que acontece que la quema de estos tres en conjunto representa el 75% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, ¿sí? Es muchísimo. Y es que esa es la parte interesantísima, importantísima de devolvernos tal vez a este gráfico, ¿verdad? En el momento en el que nosotros como humanidad dijimos, wow, qué increíble, encontramos petróleo, esto es una maravilla, esto va a revolucionar la economía y todo. Y sí, es cierto, pero tenía un gran pero, ¿sí? Y es el que ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Pues los señores allá en 1880 que dijeron, esto es maravilloso, vieron la parte positiva, este, pero no conocían o incluso también no habían como las técnicas este, científicas y es para determinar que también tenía sus efectos nocivos. Y por eso entonces tenemos que ahora volver a esa parte donde nos tenemos que ser comunicadores de esta ciencia, comunicadores de este efecto y replicadores de la información porque necesitamos que toda la humanidad, incluso a todas las personas que tal vez no tienen una formación en ciencia, pues comprendan estos conceptos, comprendan su parte, su participación en esta problemática y puedan sumarse de las acciones, ¿sí? Y es que es una receta o un rompecabezas muy claro y muy simple de seguir. Todos por allá, ¿verdad? En alguna forma, ya sea que tengamos vehículo o no, porque puede ser que no llenemos nuestro tanque, sino que nos movemos en un bus que llenó el tanque o en alguna otra forma, ¿verdad? De transporte, que sé yo, un barco, un avión, y entonces se llena ese tanque, ¿verdad? Con un combustible fósil. Le damos llave, encendemos ese motor para dar inicio a ese proceso de combustión, de quema de ese combustible, ¿verdad? Para movilizarnos. Se empieza a quemar ese combustible, esa gasolina, ese diésel, el jet fuel, si fuera un avión, y lo que sale por la mufla, por el escape, es ese dióxido de carbono que nos han hablado y contado por mucho tiempo. ¿Qué resulta y acontece? Es un gas de efecto invernadero. Y lo que hace, como es un gas y es todo livianito, es subir a la atmósfera. Ujú. ¿Ok? Ahí esta es la receta con la que todos estamos sumando de una forma u otra, ¿verdad? Directa o indirectamente, si el vehículo es nuestro o no, gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Sí? Y yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? Ponernos a pensar, bueno, Natalia, pero es que entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si ese es el día a día, no solo de cientos de miles de costarricenses, sino de miles de millones de personas en el planeta. Así es como nos movilizamos y demás. Y eso está súper claro. Pero el inicio es solamente esta discusión. El inicio es solo comprender eso para luego empezar a buscar alternativas y soluciones y empezar también a involucrar a aquellos creadores, ¿verdad?, de políticas
o que impulsan proyectos que podrían llevarnos a cambiar esta receta, a cambiar esta ecuación, a que esta no sea la única forma en la que pues todos nos movilizamos y todos, ¿verdad? Pues hacemos un día a día normal. Tienen y existen otras alternativas. Y es que si lo ponemos, ¿verdad? Pues en datos prácticos, un carro promedio, por lo general, en un año puede representar unas 4,6 toneladas. Y si nosotros decimos, bueno, yo individualmente me voy a comprometer, sí, sí, y pues hago una matemática, pues ahí más o menos un árbol absorbe 22 kilogramos de CO2 al año. Entonces yo podría sembrar unos 200 árboles para compensar por ese carro, por todo lo que mi carro emitió durante ese año. Y esta ha sido como la tónica o esta ha sido como la receta que se nos ha vendido incluso desde las normas de carbono neutralidad. Es como usted siga su vida normal, nada más venga y compense. ¿Y qué ha pasado? Tenemos varios años y no hemos visto cambios en en lo que llega a la atmósfera. Más bien, a la atmósfera le siguen llegando más gases de efecto invernadero. O sea, básicamente es como lo que vemos aquí. Ah, entonces como comienza en el almuerzo, me como 3 hamburguesas en la noche. Es decir, pago para contaminar. ¿Qué es lo que está pasando o a dónde nos está llevando esta lógica? Nos está llevando a que, sí, definitivamente los gobiernos, las empresas e incluso nosotros como personas estamos pensando que el planeta funciona así no sé, como un sistema tipo un banco, ¿verdad? Y lo que pasa es que no, definitivamente no. La atmósfera está ocupando que más bien reduzcamos ese número de gases de efecto invernadero que ya le pusimos allá arriba, que ya exageradamente le agregamos. Eso es lo que se necesita ahorita. Hay que empezar a hablar de eso, de esa reducción, porque ya no es suficiente con solamente compensar, con solamente decir, bueno, con que yo medí y controlé lo que generé y luego fui a sembrar arbolitos, ya, no. Tenemos que empezar a hablar y ese es el nuevo reto, o el reto que se viene, ¿verdad? Pues para todos los científicos y técnicos, ¿sí? Hablemos más en detalle de esos gases de efecto invernadero y las distintas actividades que hacemos en nuestro día a día que los generan, ¿sí? Porque esos son los que nos pueden ayudar o identificarlos nos puede ayudar como a hacernos una especie de auditoría personal y a nivel de empresas y a nivel, ¿verdad? Pues en nuestros hogares, de nuestras actividades personales. Tenemos el dióxido de carbono que ha sido, ¿verdad? Como el protagonista y del que más se habla. Y bueno, pues claramente lo tenemos representado, lo vemos más en esa quema de petróleo, gas y carbón. Ahí es donde está el grueso de su generación de gases de efecto invernadero. Porque a fin de cuentas, es el subproducto químico de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Luego tenemos el metano. Y acá es importante, chicos, no lo voy a poner, ni lo puse aquí porque si no, ¿verdad? No me desvío de la conversación porque me encanta hablar de este tema y también porque es un temazo grandísimo. Este, el metano tiene, por así decirlo, pensemos como en la analogía, ¿verdad? En la metáfora que hicimos de la cobija, el metano vendría siendo un hilo de lana, así de grueso. O sea, el dióxido de carbono sería una cobijita así como de un algodón delgadita, pero tejer cobijas con metano, ¿verdad? O la cobija que genera la liberación de metano en esa atmósfera, estamos hablando, ¿verdad? De algo así como una lana de oveja, algo con mucho poder de mantener o de acaparar calor. Por eso es que es importante que le prestemos atención a este metano. ¿Por qué? Porque él viene o se produce por actividades, por ejemplo, como el ganado, ¿sí? El ganado, ¿verdad? Para producción de carne, para producción de leche, de quesos y demás, e incluso para la producción de cueros. Sabemos que eso es una actividad que la humanidad ha hecho desde que, ¿verdad? Desde que nos asentamos, dejamos de ser nómadas, pero definitivamente el,
la dimensión, la escala en la que hemos aumentado esta actividad, y la necesidad, bueno, humana, ¿verdad? La demanda humana por este tipo de productos que salen de ahí, de esa actividad, quesos, carnes, cueros, van a aumentar, ha aumentado demasiadísimo y hasta qué punto es necesaria todavía, ¿verdad? Está cuestionable, porque si lo pensamos desde el punto de vista de textiles y de ropa, bueno, pues ya tenemos, ¿verdad? Ropa hasta para vestir más de 3 generaciones. Este metano ya representa un 16% de las emisiones que llegan a la atmósfera, pero como les decía, es distinto liberar metano a liberar dióxido de carbono. Una molécula de metano, ¿verdad? Puede calentar 21 veces más la atmósfera que una de dióxido de carbono. Entonces, para que tengan una idea. Y también vamos a encontrar liberación de metano en los basureros. Sí, lamentablemente esos vertederos, esos lugares donde estamos mandando, en especial si no reciclamos, si no hacemos composta, ahí se está liberando exageraciones de metano. Y bueno, pues el gas natural, cuando hay liberaciones. Luego tenemos el óxido nitroso, que también o tiene un poder de calentar la atmósfera mayor que el dióxido de carbono, por ahí de 300 veces más. Y este lo vamos a encontrar pues en fertilizantes y en la agricultura. Y ni qué decirles de este último, los gases fluorados o los gases, ¿verdad?, que se utilizan para refrigerar, para hacer andar esos aires acondicionados que yo creo que lamentablemente se han utilizado además en estos tiempos por el exceso de calor que hemos estado es, presentando. Aquí ya entramos, ¿verdad?, en ese problema o en ese dilema de que lo que nos daña lo estamos, ¿verdad? Por decirlo, estamos como utilizando una medicina, un paliativo de momento, ¿verdad? Por el calor, que lo que hace es aumentar o afectar, ¿verdad? Pues el problema que genera el calor. Esos gases fluorados son los que utilizamos en los aires acondicionados para echarlos a andar, para hacer que refrigeren y pues la liberación de una molécula o un kilogramo de gas fluorado con respecto a una dióxido de carbono puede llegar a calentar la atmósfera 10.400 veces más. Es una exageración. Entonces, chicos, si revisamos o hacemos como una especie de auditoría de estos distintos gases, las distintas actividades que los generan y ¿verdad? Nuestro día a día, nuestras rutinas, podríamos ya ir pensando en hábitos y en acciones, ¿verdad? Si yo uso o en mi oficina hay gases fluorados, gases refrigerantes, hay aires acondicionados, ¿qué uso, verdad, le estamos dando? ¿Será que tenemos a veces aires acondicionados encendidos en habitaciones que nadie está utilizando? O en temperaturas, ¿verdad? El dilema de las oficinas siempre hay unos que les da calor en 24 grados y lo quieren en 19 y otros quieren que esté en 24, etcétera, etcétera. El salud ocupacional dice que 24, otro dice que eso, que no sirve para nada, no está enfriando. Es un dilema. Pero añadámosle esta capita adicional, ¿verdad? Que es su efecto en la atmósfera para tomar un criterio y un consenso sobre cómo vamos a utilizar esos equipos de ahora en adelante. Y lo mismo, pues con estas otras actividades que si bien uno puede decir, bueno, pero es que yo no me dedico, yo no soy ganadero, yo no administro un basurero ni nada, bueno, pero de vez en cuando consumís carne o productos de la ganadería, generar residuos, ¿verdad? Y entonces ahí formas parte de esa cadena que sí o sí genera sus gases refrigerantes. Ahora sí, para que se despierten, porque he hablado un montón, vamos a poner rápidamente a prueba el conocimiento, ¿sí? Quiero que repasemos, ¿verdad? Pueden ser en el chat, qué gases se generan con las distintas actividades. Ir en carro al trabajo genera un gas. ¿Cuál de los gases que acabamos de hablar? Yo los voy a soplar, si les da miedo. Bueno, el quemar combustible, pues estamos hablando de que genera dióxido de carbono.
Comernos una hamburguesa, bueno, está asociada a la actividad ganadera. Entonces estamos hablando de que nuestra dieta, en este caso particular, ¿verdad? De la ganadería y los productos de ganadería, pues estaría contribuyendo a la emisión de metano. Y el uso del aire acondicionado, bueno, pues a los refrigerantes o gases fluorados, ¿sí? Esas actividades, por simples que parezcan, todas producen gases de efecto invernadero, ¿sí? Bueno, vamos a la tercera parte, que es la contaminación del aire. La idea es que hablemos de lo que estamos respirando y tengamos en cuenta que no son cosas bonitas, son cosillas feas, ¿sí? En realidad. Y es que resulta y acontece que cuando los vehículos y las fábricas queman combustibles, esos procesos a veces no son perfectos. Hay combustiones imperfectas que no solo emiten dióxido de carbono, sino que también están emitiendo otras cositas por ahí que son preocupantes, como por ejemplo material particulado. Hay particulitas tan pequeñitas, no las vemos, pero las absorbemos y llegan a nuestros pulmones y al cerebro y definitivamente, ¿verdad? Pues interactúan con nuestros tejidos, con nuestra salud y causan cositas desde derrames, desde eventos cerebrovasculares, que es derrame, ¿verdad? Apoplegias, eh, pues precursores, ¿verdad? Bueno, o pueden, ¿verdad? Pues ayudar o promover, ¿verdad? Pues ciertos padecimientos tipo demencias y demás, así como eh, condiciones vasculares, ¿verdad? Que, pues que generen, ¿verdad? Rompimiento de venas. Y definitivamente, pues eso está llegando ahí de una forma totalmente descontrolada, generado, ¿verdad? Por todo esto. Yo veo muy poca gente luchando en realidad porque respiremos un aire más limpio, pero debería preocuparnos. El monóxido de carbono, claramente tóxico, ¿verdad? Esto incompatible con la vida de cualquier organismo. Esto mata, ¿verdad? Cualquiera porque es un bloqueador del oxígeno en la sangre. El dióxido de azufre, que sale o es un subproducto del diésel y el carbón y produce lluvia ácida. Y el ozono troposférico. Ok, entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Y hablemos de cifras reales, ¿sí? Porque la Organización Mundial de la Salud reporta que 7 millones de personas mueren cada año producto de la contaminación del aire. No es solo, uy, qué pereza Natalia hablando otra vez de cambio climático, de cómo los gases de efecto invernadero calientan el planeta. Ya para cuando eso suceda yo no voy a estar, no sé qué, no, es que esto ya este es un efecto que está sucediendo ya, la contaminación del aire, y es producto de las mismas fuentes, ¿sí? De esa quema de combustible. Según los datos de la OMS, ¿verdad? Bueno, pues esos 7 millones serían casi como que murieran 1.3 veces la población de Costa Rica al año solo por el aire, así en el planeta. Y es que en el corto plazo, ¿verdad? Lo que vemos son como, ay, bueno, pues que a veces tengo un poquito de irritación de garganta, de ojos, dificultad, o si soy asmático, bueno, pues estoy teniendo un poquito más de crisis, pero a largo plazo, pues ya estamos hablando de datos y estadísticas de cáncer de pulmón, de enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos y una reducción no solo de la esperanza de vida, sino también, bueno, pues del bienestar, o sea, del presente. ¿Sí? Hagamos una dinámica para que no se me vayan durmiendo porque ya casi cerramos. Si están de acuerdo con la frase que les voy a decir, ponen un corazoncito en las reacciones y si no, si están en desacuerdo, ponen aplausos. ¿Sí? Bueno, vamos con la primera frase. Contaminar el aire es un problema de las fábricas, no de las personas. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué opinan? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Ok, sé que hay algunos que están conectados desde el Facebook Live y entonces definitivamente se les va a costar un poquito. Bueno, pero definitivamente, ¿verdad? Pues creo que esta frase tiene como su truco, ¿verdad? Porque si bien, bueno, pues una fábrica puede, tal vez aportar más emisiones, las personas también, desde nuestras pequeñas actividades del día a día, también estamos aportando, estamos contaminando. Entonces, creo que sería idioma común o general que todos
asumiéramos, entendiéramos que tenemos nuestra cuota de participación. ¿El cambio climático me afecta directamente en mi vida cotidiana? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Yo les cuento que yo vivo acá en Alajuela y pues Alajuela ya es caliente de por sí, pero he experimentado, ¿verdad? Pues un año muy, muy, muy caliente, ¿sí? Complicado. ¿Yo podría cambiar algún hábito para reducir mi huella de carbono? ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué opinan? Definitivamente. Lo que todos y tenemos que llevar esto, ¿verdad? Pues a nuestros ámbitos de trabajo, de discusión, de academia y demás. Ok. Entonces, para ir conectando y cerrando todo esto, vamos a hablar de este triángulo malvado, ¿verdad? De cómo la maravilla que encontramos por allá de 1880, que fue cuando se perforó el primer pozo de petróleo por ahí de ese año. Sí, maravilloso, increíble, o sea, nos permitió avanzar un montón, ¿no? En tecnología, comercio y demás, pero generó, ¿verdad? Pues este triángulo malvado, que es una dependencia enorme, ¿verdad? Todo lo hacemos alrededor del combustible fósil, porque la verdad es que hasta las ciudades las construimos alrededor del vehículo, ya ni siquiera las construimos alrededor de el peatón, de nosotros, los humanos, que tenemos más años de existir que un vehículo en el planeta, pero todo está pensado, ¿cómo? Y no hicieron parqueos, ¿por qué tan pocos carriles? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado nosotros tener esa discusión? Ay, qué ridículo, hicieron una ciclovía en tal lado, ¿verdad? Y es como, bueno, pero es que porque todo tiene que seguir siendo diseñado y pensado en el carro. No, la humanidad no nació sentada en un carro, ¿verdad? Hay formas de vivir, habían formas de vivir antes de que existiera el primer vehículo. Recordémonos eso, ¿ok? Entonces, esos combustibles fósiles, bueno, pues definitivamente están poniendo el planeta en riesgo y a la humanidad en riesgo desde dos frentes, ¿verdad? Desde la contaminación del aire hasta el frente de el calentamiento global, ¿verdad? Por el exceso de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos cadenas de causa y efecto. Quemar combustibles emite dióxido de carbono, calienta el planeta, más calor, entonces, bueno, pues más uso del aire acondicionado, más energía fósil, más emisiones, más combustibles, más partículas, más enfermedades respiratorias, cambio climático, olas de calor, más contaminación del aire, más estadística de mortalidad. ¿Ven? ¿Ven cómo todo se va encadenando desde un mismo eh, desde una misma causa hasta distintos, ¿verdad? Consecuencias y padecimientos y demás. Entonces, se hace sumamente evidente que es necesario tener esta discusión de cómo tenemos que cambiar y variar desde lo individual hasta lo colectivo. Lo colectivo va a costar, no les miento. No les miento, hay una altísima resistencia, ¿verdad? Corporativa y política, porque no se da el cambio, pero con la presión de la población, eventualmente va a tener que suceder. ¿Sí? ¿Cómo está el tablero, verdad, al día de hoy? ¿Cómo está el juego climático? Bueno, pues definitivamente según el Acuerdo de París, nuestra meta debería ser evitar que el planeta se caliente en 1,5 grados centígrados con respecto a la temperatura que tenía el planeta por ahí del año 1880. Ese es, ¿verdad? Por así decirlo, el parámetro contra el que nos medimos. Necesitamos que la temperatura que tenía el planeta por ahí de ese año la hemos ido aumentando, ¿verdad? Pero que no llegue o que no logremos calentar ese planeta 1,5 grados más adicionales a la temperatura que tenía el planeta en ese momento. Sí, esa es la meta, eso es lo que el Acuerdo de París, ¿verdad? Básicamente resume. Y la meta para alcanzar esa reducción de emisiones que logre, ¿verdad? Evitar que nos pasemos de 1,5 es el 2050. O sea, ahí nomás, es ahí cerquitita, si ya casi estamos en el 2030, ¿verdad? Y bueno, pues el problema es que el mundo emite 36 gigatoneladas al año.
Y eso es a lo que voy con aquel cuento que les contaba de que ya no podemos seguir con la historia de que, ay, bueno, si yo emito esto, entonces siembro esta cantidad de árboles, ya, compensé, o sea, pago por contaminar, ya ese cuento no. Ya necesitamos tomar acciones que realmente busquen quitarle gases de efecto invernadero a esa atmósfera, sí, secuestrar eso y dejar, obviamente, pues de emitir, ¿sí? Y es que vean que el costo estimado en daños climáticos no es cualquier cosa, es una exageración. Más o menos por ahí podríamos andar de que esa es como la fortuna de un Elon Musk en ese momento o más del Producto Interno Bruto de varios países sumado. Es una exageración, ¿sí? Bueno, entonces ahora vayamos ¿y el ahora qué hacemos? Porque sí hay cosas que se pueden hacer y tampoco estamos hablando de que nos vamos a ir a vivir en una cueva. Solo el hecho de lo que estamos haciendo el día de hoy, de tratar de comunicar ciencia, replicarla, ¿verdad? Convertirnos en entes multiplicadores es una acción. Hablar del tema. A veces evitamos hablar del tema porque es incómodo, porque no sabemos cómo, ¿verdad? Introducirlo, cómo hablarle a los amigos. Yo sé que uno no se va, ¿verdad? A hacer una parrillada con los amigos y de pronto empieza, ay, ¿vieron la publicación de la IPCC? ¿Verdad? Por lo general se habla de fútbol, política, o algún chisme, algún video viral. Bueno, pero sí hay otros espacios donde tal vez uno ya pueda empezar a introducir y a corregir cosas, ¿verdad? Que están, pues no claras y no entendidas y ayudar a las personas a que entendiendo la ciencia, entendiendo lo técnico, puedan pues actuar y replicar, ¿sí? El transporte. Sí, yo sé que muchas páginas, muchas cosas nos dicen que caminar, que bicicleta, bueno, pues tal vez no todas las ciudades de nuestro país están pensadas o diseñadas o son tan amigables con caminar o con usar bicicleta, pero sí podemos presionar a nuestros gobiernos locales por mejoras en el transporte público. Yo sería feliz no teniendo que usar mi carro, no teniendo que manejar. Maravilloso, porque de por sí manejar se ha vuelto, ¿verdad? Pues bastante, pues peligroso. Nos enfrentamos con gente que anda un poco alterada, bastante alterada, y la verdad es que qué maravilla, todo lo que uno podría hacer sentado en el tren, en el bus, desde contestar correo o simplemente oírse un podcast de relajación o ver por la ventana. Tratemos, ¿verdad? De estar un poco más presentes en el presente y no tampoco caer en la hiperproductividad. Pero hay formas. Y aquí es importante la acción, ¿verdad? Comunitaria que busca el cambio desde lo político. Sí, tenemos que formarnos y actuar de manera en que nos den ciudades caminables, ¿sí? Ciudades que sean amigables con caminar. Definitivamente la energía en casa o en las empresas, hay montones, o sea, la cantidad de dispositivos, ¿verdad? De los 80s o 90s, hemos triplicado la cantidad de dispositivos que usamos en la casa. Antes solíamos tener un solo televisor en la sala, la licuadora, tal vez la cocina y la refri. Bueno, ahora tenemos freidora, microondas, coffee maker, el coso para, no sé, para los granos de café, porque nos gusta el café recién molido, que las duchas, una pantalla en cada habitación. Es una exageración de dispositivos que tenemos en los hogares y en las empresas. Estamos hiperconectados y obviamente eso tiene su cuota en el planeta. Le estamos succionando y sacando un montón de energía, pero podemos buscar desde nuestras casas, pues, desconectar un poquitín. Nuestra alimentación, podemos revisar un poquito cómo está esa alimentación, ¿verdad? No todo tiene que ser productos de ganadería. Yo sé que hay muchas dietas basadas en el consumo de proteína, ¿verdad? Fuertemente, y la verdad es que sí es como lo que recomiendan primordialmente, pues, los nutricionistas, pero podemos buscar pues algunas formas de proteína, ¿verdad? Vegetal. Y pues el consumo. Yo sé que el planeta, la sociedad nos dice, ¿verdad? Bueno, el planeta no, el marketing, el capitalismo nos dicen, si no consumes, no existes. No caigamos en eso. Podemos crear una corriente revolucionaria contraria que simplemente diga, no, yo, me, yo quiero reparar, yo quiero reutilizar, yo quiero comprar de segunda. Definitivamente no voy a caer en eso. Y pues más allá del individuo, las acciones colectivas, como les he venido conversando, ¿verdad? Pues la comunidad.
hay muchas acciones de comunidad que más allá ¿verdad? Pues de los beneficios climáticos, pues pueden hallar, pueden funcionar, ¿verdad? Pues para generar grupos unidos en mejoras de la comunidad, hasta incluso, ¿verdad? En temas de movilidad, de seguridad, de campañas de limpieza, de un bienestar colectivo. Definitivamente las políticas y tengamos, ¿verdad? Mucho cuidado, mucha revisión de quiénes o qué están ofreciendo esos políticos que quieren nuestro voto. Desde los políticos, ¿verdad? De los gobiernos locales hasta los que pongamos en una asamblea y demás. Necesitamos que ellos estén alineados con lo que podría generarle un bienestar a una ciudad, a una comunidad. ¿Cómo? Mejor transporte público. No es posible que tengamos que durar más de una hora desde San José a La Abuela. Un vuelo de Panamá a Costa Rica es lo que dura y vea la distancia. O sea, no es posible que uno perfectamente se haga más fácil ir a trabajar a Panamá todos los días que trabajar a San José. Una empresa, las empresas también hay que presionarlas, hay que sumarlas, ¿verdad? Pues a estos cambios. Y chicos, con esto termino por el día de hoy. Definitivamente sé que ha sido un viaje muy largo, con diferentes estaciones, diferentes retos e información, tal vez verá un exceso de datos, de discusiones de mi parte, pero quiero entonces ahora abrir como el espacio, a ver si tienen pues comentarios, dudas, consultas, hasta quejas, todo es válido. ¿Sí? No sé si Gracias, quieren. Nati, por esta gran charla. Si tienen alguna consulta, la pueden ya hacer en nuestro chat. Vamos a leerlas. O bien también en nuestro perfil en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Les recuerdo que, bueno, en el chat de Zoom tenemos el enlace para las personas que preguntan por el formulario de participación y también está colgado en los comentarios de la transmisión en Facebook para que las personas que nos ven por ahí, pues también se inscriban. Nati, tengo acá una pregunta. Claro. Dice, ¿qué soluciones inclusivas y sostenibles recomendaría para una transición energética que no deje atrás a los sectores más vulnerables? Esa me parece una excelente pregunta. Y casualmente podríamos tal vez aquí, pues apegarnos, ¿verdad? A los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Pues ellos buscan que exista, ¿verdad? Pues una universalidad y un acceso, equitativo ¿verdad? A todos los sectores de todos esos elementos que sabemos que vienen a generar bienestar y progreso. Creo que todos lo tenemos muy claro, ¿verdad? Que no tenemos o no existen las mismas oportunidades si vives en la GAM a que si vives en Pérez Celedón, si vives en Guanacaste, San Carlos, incluso en zonas más retiradas, Talamanca. Y eso es una realidad que definitivamente viene, ¿verdad? Pues a sumarse, ¿verdad? A la sindemia que significa el cambio climático, ¿verdad? Si tenemos desigualdad social, ¿verdad? Definitivamente esa desigualdad social genera colectivos divididos, ¿verdad? Genera comunidades que dicen, no, Natalia, no me venga a hablar a mí de cambio climático, esa tontera, si nosotros lo que ocupamos es trabajo. Estamos hablando de comunidades que, a pesar de que todos los años sufren inundaciones y demás, no van a ver la prioridad y la necesidad de actuar en esto, ¿verdad? Es de actuar sobre cambio climático, sobre justicia climática, porque sus niveles de afectación por desigualdad, por lo muy abandonados, ¿verdad? Que están económica y políticamente, les dice, eso no es una prioridad. Entonces, definitivamente, como dices, ¿verdad? La justicia climática pasa o tiene que ser totalmente equitativa, tiene que ser inclusiva, tiene que pasar, ¿verdad? Por ese filtro de esos objetivos de desarrollo sostenible, donde no se concentre el bienestar en una sola región, generando montones de regiones periféricas que no tienen, ¿verdad? Pues las mismas oportunidades. Y incluso tal vez no ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, ¿verdad? De la misma gama. Pero como dices, el asunto va porque hay muchísima desigualdad.
Y si no, ¿verdad? Si no empezamos como a nivelar un poquito la cancha, no vamos a poder tener más actores y más este, personas sumándose a la lucha climática, porque sus luchas, ¿verdad? Están primero por un montón de otras cosas que les está haciendo falta. Acceso al agua, acceso a la energía, pero si nos ponemos a pensar, acceso al agua y acceso a la energía también son luchas climáticas. ¿Sí? Entonces, ves qué interesante que es que definitivamente las conversaciones a veces no se centren solo en como en una problemática, sino como un día sacar el rato y decir, bueno, ampliemos el telescopio y veamos globalmente qué necesitamos, qué requiere esta comunidad y qué políticas o qué acciones vamos a solicitar, a requerir para entonces empezar a nivelarnos. Si no llega el progreso aquí, ¿por qué es? ¿Por qué no tenemos mejores puentes, no tenemos más infraestructura? ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? Pero si les decimos a las comunidades, por ejemplo, ustedes tienen que luchar solo por el agua o solo por trabajo, solo una parte pequeña, ¿verdad? Pues de ese enorme abanico, los estaríamos, ¿verdad? Pues distrayendo de una lucha mayor, de una problemática mayor. ¿Sí? O esa es mi forma, ¿verdad? Pues de interpretarlo y de ver. Espero que lo veas así. Ujú. Sí. Perfecto, Natalia. Acá tenemos otra pregunta. Dice, excelente presentación, muy interactiva. Una pregunta, ¿qué opinas sobre los eventos no tan fast para intercambio de ropa? Pueden generar un gran impacto para contrarrestar la problemática de la moda rápida. Ay, me encanta esa pregunta y me encanta, ¿verdad? Pues definitivamente eso que mencionas. Al día de hoy, este tema, ¿verdad? De la moda rápida y del exceso de tipos de prendas que tenemos, ¿verdad? Que hay datos que dicen que tenemos ropa hasta para vestir 3 generaciones o más, cosa que no era el caso, ¿verdad? Por ahí en 1920 escaseaba la tela, escaseaban los textiles, ¿verdad? Cosas que ahora decimos, Dios mío. Y creo que esa problemática está en precios tecnológico, en montones de cosas. O sea, hemos creado una enorme cantidad y un consumismo exagerado. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestro frente? ¿Verdad? Definitivamente no caer en la trampa del consumismo. Y esos movimientos, casualmente, que buscan la compra de ropa de segunda, reparar, ¿verdad? Me rehúso, yo sé que se puede reparar, exigirle. Hay movimientos europeos donde ya se le exige, ¿verdad? Pues a las grandes compañías tecnológicas a que tienen que proveer repuestos para poder reparar celulares, computadoras y demás, cosas que en este momento o sea, es totalmente negado, ¿verdad? A muchos productos que se consumen en Latinoamérica. Se nos hace súper complejo, ¿verdad? Pues, uno se le dañó la batería a la computadora. Resulta que comprarla es casi que tiene el mismo precio que comprar una computadora nueva. Entonces, te ves obligado al consumismo, comprar otra y desechar. Resulta que vas y averiguas, tu país no tiene cómo o dónde gestionar adecuadamente esa batería, entonces contribuye sin querer, ¿verdad? Pues a una problemática adicional. Y entonces, con este tema de la ropa, definitivamente, ¿verdad? Hay demasiados frentes, hay demasiadas presiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que etcétera, etcétera? Pero hay muchísimo material, muchísima información. Hay corrientes, dichosamente hay influencers y demás que hablan, ¿verdad? De cómo podemos crear totalmente un look eh, único y que nadie más lo tiene, con ropa de segunda mano, con ropa de American Tricks, como le digo yo, para que le quitemos la vergüenza, ¿verdad? A ir a la Pacaloca a comprar ropa que ya existe, que ya está en condiciones y que perfectamente de uso puede solucionarte un outfit, ¿verdad? Sin necesidad de caer, bueno, voy, compro uno totalmente nuevo que tal vez se me va a dañar en cuestión de 3 lavadas, ¿sí? Perfecto, Nati. Bueno, ya para cerrar, te queremos dejar este espacio para que nos des un mensaje final
sin antes, ¿verdad? Agradecerte la oportunidad y por supuesto a quienes nos han acompañado desde las diferentes plataformas. Les recuerdo que esta grabación va a quedar en nuestro Facebook, pero también lo vamos a tener de forma permanente en nuestro canal de YouTube para que lo repasen, para que lo compartan y sobre todo para que nos sigan acompañando en nuestros próximos espacios. Así que muchísimas gracias y Nati, este último bloque pues es tuyo, el de la despedida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, y a todos los presentes. Definitivamente, chicos, mi llamado es, hacerse esas preguntas que me hicieron a mí, hacérselas ustedes también, porque en la medida en la que cuestionemos el sistema, cómo funciona, eso nos lleva a buscar, bueno, ¿y qué se está haciendo y qué se está sucediendo? Cuestionemos, eso definitivamente lo celebro. Me encanta, ¿verdad? Que entonces al no encontrar una solución, pues perfectamente nos convertamos en los creadores de esa solución. Recordemos que estos tres que muestro acá son unos frentes en los que definitivamente se levanta, ¿verdad? Esa lucha, tanto con la pregunta, ¿verdad? Sobre la equidad, sobre buscar que sean soluciones universales. Definitivamente tenemos que buscar que esas políticas se alineen, ¿verdad? Con agendas climáticas, de justicia climática, pero también, ¿verdad? Pues de justicia, de bienestar, de sostenibilidad y de desarrollo. Definitivamente tenemos que presionar a esas corporaciones, a esas empresas y desde nuestra comunidad recordar que somos humanos, somos parte somos un engranaje más en este universo. No podemos pensar que yo no, ay, como yo no soy Coca-Cola o no soy una mega empresa, entonces mi impacto en el planeta no suma, ¿no? Definitivamente que sí suma. Y entre más personas o sea, encargamos en ese convencimiento, vamos a sumar aún a más personas. Podemos llegar a representar un movimiento aún más fuerte que el de un país o el de una corporación. No perdamos esa fe, no perdamos esa esperanza de que definitivamente desde el pensamiento positivo de que sí podemos hacer un cambio, así como hicimos un cambio negativo, podemos revertir lo que le está pasando al planeta. Así que los invito a convertirse en entes multiplicadores y replicadores de ciencia ciudadana, de ciencia participativa, que sea clara y entendible para todos. ¿Sí? No, que eso no nos limite para replicar y explicar la ciencia a todo el mundo, que todos nos volvamos científicos, ¿sí? Y que pasen muy buenas noches y les agradezco montones el espacio. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y nos vemos en un próximo espacio. Gracias, Natalia. Buenas noches.